The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a otro capítulo de Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y digamos que hoy traemos un tema innovador que nos apetece mucho a raíz del Premio Psicofundación para Jóvenes Psicólogos Emprendedores. Traemos al proyecto Medea Mind y a varios de sus integrantes y teníamos muchas ganas de traer este podcast, ¿verdad, Julio? Sí, es Álvaro, hola a todo el mundo. Tenemos la suerte de contar con, los creadores y diseñadores y los que han montado pues todo este enorme proyecto que es MediaMind. Tenemos a Sara Zangri, que es la CEO, psicóloga investigadora, a Pablo Roca, que es doctor en psicología, que es probablemente la persona que más nos vaya a explicar toda la parte compleja, y a Guillermo, también de Medea, que es máster en finanzas y que es experto en design thinking, que es también una parte fundamental del proyecto. Muchas gracias por venir, chicos. Un placer. estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues si os parece, nos metemos ya en faena para entender un poco qué es esto de MediaMind, para entender un poco cómo se integra toda esta psicología, ¿no? Toda esta tecnología, perdón, en la psicología. Nosotros un poco hemos entendido MediaMind como una especie de representación de la fusión que hay entre la psicología, la ciencia de datos y la tecnología, que suena muy bien, pero la verdad es que muchas veces no llegamos a entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Parece que hay un enfoque integrador ahí en el que vamos metiendo pues mucha parte de cada vez más, ¿no? De la psicología, de la ciencia de datos, lo que hacemos en psicología, pero queríamos saber un poco cómo la tecnología puede ayudar a las limitaciones tradicionales, a las limitaciones que tenemos de siempre en el diagnóstico y en el tratamiento, en este caso. Y sobre todo, tirando un poco hacia atrás, muchos proyectos y muchos objetivos nacen de, al final, una necesidad, ¿no? Algo que faltaba, ¿no? Y que se ha visto, ¿no? Y queríamos saber si hay algo detrás de MediaMind, algo que ha motivado ese desarrollo. Por supuesto, pues realmente el proyecto nació desde una necesidad que detectamos Pablo y yo como psicólogos dentro de la práctica clínica. Y fue una casualidad de la vida que coincidimos en una estancia de investigación en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde pudimos ver cómo la tecnología ya se estaba aplicando, ¿no? Se estaba facilitando esa transferencia científica para hacer frente a algunas de las necesidades que estaban impactando la calidad, la eficacia de los tratamientos en salud mental. En este caso vemos cómo la tecnología puede hacer frente a un gran problema, que es el déficit de datos clínicos en salud mental, en la práctica clínica. Vemos que ahí ya hay una brecha digital en nuestro sector en comparación con otros sectores como la medicina, por ejemplo. Y esto se debe a que menos del 20% de los profesionales aplica un cuidado basado en la medición. Y esto realmente no es porque los psicólogos, las psicólogas no queramos aplicarlo, sino más bien porque no disponemos de las herramientas que faciliten ese trabajo. Porque como bien habéis dicho, pues en los métodos tradicionales ya sabemos que tenemos que aplicar, ¿no? los métodos de medición de datos a lo largo de todo el tratamiento. Pero hay una dificultad en poder hacerlo, que es que el peso de esa medición recae sobre el profesional y sabemos que los profesionales tienen unas agendas bastante llenas, ¿no? Con el cuidado de los pacientes. También hacer herramientas que sean de utilidad a los psicólogos, ¿no? Porque muchas de las herramientas que hay allá afuera que están súper bien, ¿no? El problema es que no se centran en la práctica clínica, o sea, no se centran en mejorar, digamos, el día a día del propio psicólogo. Entonces, esa falta de herramientas diseñadas, yo creo que por y para psicólogos que realmente vean dónde está el problema y dónde se pierde más tiempo diario y dónde te puedes perder con tus pacientes en el día a día,
Yo creo que ahí fue un gap muy grande, ¿no? Fue un hueco de mercado que dijimos, chicos, oye, vamos con ayuda de los propios psicólogos, a diseñar algo para ellos. Ujú. Básicamente por hacer como un compendio, ¿no? Por si esto sirve de ayuda a los oyentes del podcast, ¿no? Nosotros en realidad detectamos tres grandes áreas de necesidad, ¿no? Que yo creo que toda la gente que trabaja en salud mental las conocemos, pero para las cuales realmente es difícil dar respuesta, ¿no? Primero, hay un problema de accesibilidad, ¿no? Los tratamientos de calidad no son accesibles para todo el mundo, a veces por un tema de costes, otras veces por un tema de acceso, de estigma. Ujú. Pero sí, no solamente un problema de necesidad, sino que la gente que realmente luego recibe tratamiento psicológico, los datos de metaanálisis y la ciencia muestra que no sirve para todo el mundo. Hay mucha gente que no consigue remitir sus síntomas, Ujú. las Sí. recaídas son muy elevadas, de forma que hay un problema de eficacia clínica, a pesar de que han pasado años de ensayos clínicos y de estudios, ¿no? Y por otra parte, lo que estaba enfatizando mi compañero Guillermo, ¿no? Un tema de tiempos y costes, ¿no? Ayudar al profesional tecnificando, cosa que en el área de la salud y la medicina cada vez está más tecnificada para que el médico, el análisis de sangre le llegue fácil, la radiografía sea cómoda, ¿no? Sin embargo, nosotros todavía dependemos mucho del papel y lápiz y del archivador, ¿no? Y eso Bueno, dificulta algunas cosas. hay un ejemplo buenísimo de lo que ha dicho Pablo, como estos chicos que conocimos en unos programas europeos, que es una IA que va analizando miles y miles ¿cómo se dice? De escaneos de rayos X para De detectar pulmón. si hay cáncer de pulmón. Entonces, el profesional siempre tiene al final, digamos, la palabra de diagnosticar, pero tienes una herramienta que en vez de tener que estar tú mirando miles y miles de radiografías, ¿no? Con tu ojo, pues tienes una herramienta que te ayuda. Te Que ayuda a eso, complementa el juicio que clínico. complementa el juicio clínico del profesional. Entonces, MediaMind es la plataforma que recoge estas tres necesidades y a través de los datos y la inteligencia artificial intenta dar respuesta a estas tres áreas. Nuestro Claro. objetivo realmente es Ah. potenciar la práctica clínica de los profesionales. Claro, porque no, y además nosotros que lo hemos hablado aquí en el podcast, cuando han venido expertos en inteligencia artificial, ese papel no como herramienta, ¿no? Que siempre nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y que siempre va a quedar espacio para esa capacidad crítica del ser humano, que nadie se asuste. Habláis de un modelo biopsicosocial automatizado que nos ha interesado mucho, porque aquí también siempre intentamos, digamos, unir un poco todas las partes de la psicología que creemos que tienen que estar unidas en ese sentido. Y esto significa, pues, no solo evaluar la salud mental, sino también incluir factores físicos, nutricionales, contextuales. Lo primero que queremos preguntar es, por supuesto, qué factores, que nos encanta saber qué ingredientes se pueden meter ahí y qué datos se pueden meter ahí para saber luego mucho más. Y luego, si esta integración ha supuesto algún desafío, es decir, nos imaginamos que no ha sido fácil unir todas estas partes, ¿verdad? Y para conseguir esta ayuda, ¿no? de la IA. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues os cuento un poco, ¿no? En la gente que trabajamos en el mundo de la algoritmia, hay una frase que yo creo que representa bien el leitmotiv por el cual adoptamos un modelo biopsicosocial y es, si metes basura, sacas basura. La calidad de los datos que metes al algoritmo es lo que determina el porcentaje de predicción, la calidad de las predicciones. A día de hoy hay ciencia más que de sobra que muestra que la salud mental no está solamente en variables psicológicas o en el cerebro. Cada vez hay más evidencia de la neurociencia con el eje intestino-cerebro-microbiota, de cómo lo que comes afecta a tu estado de ánimo. Cada vez hay más ciencia de las ciencias del deporte o de las teorías de la cognición corporizada, de cómo tu movimiento y tu conexión con el cuerpo es determinante para tu estado de ánimo y tus procesos atencionales, ¿no? Y lo mismo con tu contexto, ¿no? Que para eso están las terapias contextuales, ¿no? Que recuperan un poco y vuelven a traer sobre la mesa. En medida somos conscientes de esto, en realidad, porque nosotros en nuestras líneas de investigación, Sara es neurocientífica, ¿no? Llevamos años analizando la complejidad que hay en las interacciones biopsicosociales que determinan la salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Y esto la Sara os podrá complementar. Nosotros teníamos claro que al algoritmo, si queríamos buenas predicciones, no le podíamos solamente dar constructos psicológicos, sino que había que darle una visión 360 de la salud mental de la persona. Entonces empezamos a hacer una revisión de la literatura y, como os podéis imaginar, no encontramos ninguna herramienta breve y cómoda con la que evaluar en poco tiempo este modelo biopsicosocial. A los psicólogos se nos llena la boca con el modelo biopsicosocial, pero en consulta es muy difícil. La entrevista algo intentas, la mayoría de los cuestionarios son solamente de constructos psicológicos, es muy difícil evaluar estilo de vida, es muy difícil evaluar bien el contexto. Entonces nos liamos la manta a la cabeza y decidimos desarrollar una herramienta propia. Como nosotros venimos del área de la psicometría y del desarrollo de escalas y
y de experimentos y de esto, pues dijimos, oye, hagamos algo muy a medida de lo que queremos para nutrir nuestros algoritmos, ¿no? Y así salió el MediaMix, que es un instrumento patentado que hemos validado con una muestra de 1.600 personas. Estamos en proceso de publicación, la validación por horas interna para proteger el copyright y eso, y que es una de las bases, no la única, en el futuro se irán añadiendo otras capas, desde biosensores a otras cosas más complejas, ¿no? Que es lo que va a alimentar nuestra inteligencia artificial para que luego acompañe a profesional y paciente. Y Pablo lo cuenta de forma muy humilde, pero realmente fue un reto. Tardamos 2 años en el desarrollo, en esa primera etapa de validación, porque el cribado de la literatura se hizo de forma muy pormenorizada para ver si realmente ya podíamos disponer de algún tipo de herramienta así. Y fue nuestra gran sorpresa ver que, a diferencia de nuevo de otros campos de la salud como de la medicina, no disponíamos de grandes bases de datos estandarizadas biopsicosociales, a pesar de saber que es la manera que tenemos de poder medir realmente la naturaleza multifactorial de la salud mental. En ese caso, en el instrumento, para que os hagáis una idea, además de las variables psicológicas clásicas de afecto, no solo medimos el malestar, sino que tenemos factores y dimensiones para medir el bienestar psicológico, el sentido vital. Sabemos que es un aspecto clave que a veces se ignora, no solamente centrarte en los síntomas. Luego, además, la parte nutricional de actividad física, hemos hecho una revisión de la literatura de todos los componentes nutricionales que son predictores de la salud mental, todos los tipos de actividad física que predicen salud mental, ¿no? Y con eso hemos construido un instrumento bastante condensado, que en muy poco tiempo, ¿no? El paciente puede rellenarlo y eso hace que se genere una serie de gráficas, de visualizaciones y de feedback y de algoritmo, una serie de recomendaciones, tanto para el profesional como luego para el propio paciente, para que él también pueda ver su progreso y su estatus de salud. Y Muy también interesante. para favorecer al profesional una detección temprana de posibles síntomas de riesgo, e incluimos también este mismo factor que nos parece ya muy importante, ya que estamos viendo que no solo la prevalencia de los problemas de salud mental está aumentando, pero que más a menudo vemos que los pacientes presentan síntomas de riesgos, ¿no? Y poderlos evaluar de forma rápida en una primera consulta, pues creemos que puede aportar mucho valor a la prevención. ¿Cuál es la idea de esto? Solo por cerrar, dos cosas, ¿no? Primero, ayudar a nuestros colegas a que el proceso de evaluación sea lo más ágil posible. Es decir, no consiste en sustituir su evaluación, es donde cuando la persona entre por la consulta, tú puedes ir mirando qué áreas han saltado cosas y ahí aprovechar en tu entrevista para ir profundizando y que realmente sea un proceso mucho más afilado, mucho más rápido, mucho más incisivo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sobre todo lo que decía Sara antes, ayudar a implementar un cuidado basado en la medición, ¿no? Donde las decisiones clínicas, además de tu intuición clínica, que es fantástica, vengan de datos y de mediciones concretas de lo que está pasando, ¿no? Y ambas converjan. Y sobre todo también de esas medidas, la posibilidad de hacerlos continuas y personalizadas, ¿no? Hablabais de alimentar vuestra IA con varias capas. Entendemos que ahora mismo esa monitorización se realiza mediante, lo voy a llamar un cuestionario, no quiero que se entienda como, Sí. como una encuesta al uso, pero desde la idea de un cuestionario y luego incluir ese tipo de biomarcadores en otras capas, ¿no? La idea de la monitorización rutinaria habla un poco de ese también fijarse desde el propio paciente en en sus indicadores, en que él también ponga el foco en los factores que pueden afectar a su propia salud mental, ¿no? Desde ese punto de que la persona reconozca esos factores en sí mismo, incluso por sí mismo puede ir viendo, identificando áreas que dicen, joder, ostras, me están preguntando por esto, ¿cómo lo voy yendo? ¿Cómo esta tecnología facilita el seguimiento continuo? Porque al final entendemos que el cuestionario puede ser un pelín cansado de responder alguna vez. Nos habéis hablado del impacto que esto puede tener en la prevención y el manejo temprano, pero ¿cómo nos aseguramos que eso se mantenga sensible a las necesidades a lo largo del tiempo? Es decir, que no sea solo al inicio y luego se estanque ese conocimiento que va dando. De ahí aprendimos mucho de las ciencias del deporte, donde ya vemos que la visualización de los datos y de los avances es algo que contribuye a mejorar esa adherencia a los planes de tratamiento, ¿no? Y que la persona realmente tome un rol activo, entenderse, ¿no? Para mejorarse y de esa forma poder trazar un puente gracias a la tecnología entre el profesional y el paciente, para que la terapia sea más transparente, ¿no? Entonces, después de la primera capa, ¿no? El primer módulo de evaluación, el software lo que hace es visualizar esos datos, tanto desde la primera consulta, desde la evaluación inicial, como en las mediciones a lo largo del tiempo, a lo largo del tratamiento,
para que de esa forma el profesional y el paciente tengan un punto en común para poder conversar sobre los avances o posibles necesidades de pivotar, y que de esa forma incluso no solo los síntomas principales, sino esos factores, ¿no?, clave, subyacentes, que quizás la persona no puede detectar de forma tan fácil como puede hacer el profesional, pues se puedan visualizar para que a lo largo del tratamiento, una vez conseguido los primeros objetivos o los principales de los motivos de consulta, pues se pueda ir avanzando y realmente detectar todos aquellos factores subyacentes que pueden estar manteniendo el problema y haciendo que la persona pueda tener recaídas y abandone el tratamiento. De cara a la monitorización, de todas maneras, al ser computarizado es bastante adaptativo, ¿no? Ya no solamente por los datos del instrumento que hemos desarrollado, sino que también en las capas que hemos metido y que vamos a meter en siguientes versiones del software, ¿no? Tienen que ver con datos que dan mucha información de la persona, desde datos traqueables del teléfono, se está moviendo, no se está moviendo, está aislado en casa, datos de uso, cantidad de uso de redes sociales. Cada uno de ellos, evidentemente, requiere unos consentimientos y un tipo de manejo de datos con el paciente, no hay duda. Y luego en el futuro lo que envisionamos es que entren capas más complejas, desde sensores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decidimos no empezar directamente con sensores? Por un tema de democratización. Aunque todo el mundo dice, todo el mundo tiene un reloj inteligente. No, eso no es verdad. No todo el mundo tiene un reloj inteligente. No todo el mundo tiene un anillo, un Oura Ring de 200 Sí. euros que Justo traquea. hablábamos de ese ejemplo antes. Entonces, a día de hoy es comparece. No, lo que tiene todo el mundo es un smartphone. Eso empieza a ser ya más verdad. Lo que tiene todo el mundo también es la posibilidad de forma adaptativa, poder decir cómo se siente con escalas validadas. Y luego sobre ello puedes meter capas de complejidad, pero capas que sabes que posiblemente discriminen a algunas personas, dependiendo de su situación, ¿no? Por eso decidimos empezar por aquello que todo el mundo pudiera dar datos sin que discriminen a ningún tipo de paciente. Bueno, yo creo que este punto, lo que acaba de decir Pablo, ¿no?, y lo que comentabais antes del modelo biopsicosocial, también es un tema donde nosotros nos dimos o sea, con un muro, ¿no? Porque actualmente tú, para tener una IA, ¿qué es lo que necesitas? Datos, ¿no? ¿Y qué necesitas aparte de datos? Datos estructurados y estandarizados. ¿Qué psicólogo va a decir en el mundo entero a día de hoy tiene un sistema estandarizado de sus propios datos de notas del paciente, de evaluaciones? Nadie, porque es prácticamente imposible, no existían ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, que por eso es lo que comentaba antes Pablo, que se sacó, ¿no?, fue el intentar estandarizar toda la práctica clínica, porque en el momento que tú estandarizas esta práctica clínica, vas a poder analizar cada parte, cada punto de evaluación, tratamiento, diagnóstico, y vas a poder empezar a ayudar. Pero claro, es uno de los primeros pasos que tenemos que dar antes de hablar de guía. Claro. Tenemos que hablar de estandarización y digitalización de la En práctica psicología clínica. no Sí o sí. estábamos Sí, preparados, sí. casi no había grandes bases de datos. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Guillermo antes decía un muy buen ejemplo, ¿no? Una IA que lee radiografías de pulmón para detectar micromanchas de cáncer. ¿Cómo lo hace? Porque todos los hospitales toman el mismo tipo de radiografía Sí. y eso puede hacer grandes Exacto. conjuntos de datos. Pero claro, en psicología, primero, cada centro hace una cosa, cada profesional hace una cosa. No tenemos ese análisis de sangre o esa radiografía estándar y eso hace que sea muy difícil alimentar a las inteligencias artificiales. Claro, sí, efectivamente, ya también para nuestros clientes un poco esa estandarización permite, digamos, la comparación entre datos que vienen de distintos lados, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto, ¿no?, que buscamos en ese sentido. Yo creo que nos hemos ido enterando un poco de cómo funciona vuestro software, de qué es de qué es lo que habéis hecho, que nos parece muy interesante. Y para la práctica clínica, pero también queremos poner el foco un momento en los pacientes, porque a lo mejor entre los psicólogos es más común que, bueno, tú este modelo biopsicosocial pues te suene más común, ¿no? Y sepas que el apoyo social pues interviene en la salud mental y efectivamente y cómo te alimentas o si sales a dar un paseo también va a intervenir. Pero a lo mejor, digamos, hay personas que no ven esa correlación de primeras, que no saben realmente que eso va a tener tantísimo impacto en cómo te sientes, ¿no? Y a lo mejor lo asocian más a problemas puntuales o a otras cosas mucho más psicológicas, incluso a lo mejor que los psicólogos. Y queríamos saber si opináis que esto también puede motivar una transformación desde el punto de vista de los pacientes. Es decir, si le empezamos a enseñar a los pacientes que esto realmente está relacionado con datos, ¿no? De una manera que ellos lo puedan ver, a lo mejor, digamos, conseguimos transformar esas ideas, ¿no? Entonces, podríamos desmitificar algunos conceptos erróneos sobre trastornos mentales.
una mayor aceptación, pero sobre todo una mayor comprensión de los trastornos mentales y de ese gran modelo con este tipo de herramientas? Yo creo que sin duda, ¿no? Me empiezo yo, si no, y Sara, Guillermo, complementarme, ¿no? Adelante. Sí, Sistemas sí. como el nuestro, yo creo que consiguen dos cosas. Antes hablábamos de democratizar y ahora voy a añadir una palabra más, ¿no? Y es ganar transparencia, ganar comunicación. A día de hoy se sabe que una de las claves del éxito terapéutico es que el paciente esté empoderado. Ujú. Para que el paciente esté empoderado, tiene que saber qué le pasa, en qué punto del tratamiento estamos, qué trayectoria estamos siguiendo, estoy mejorando o no, más allá de la sensación subjetiva, ¿no? Entonces, las capas que hemos metido en tanto de evaluación como de recomendación de algoritmos, de herramientas clínicas, lo único que hacen es mejorar la comunicación paciente-profesional, crear un espacio de diálogo común donde el paciente puede empezar a entender mejor cosas que a lo mejor previamente no entendía, como, oye, Claro. si tomas mucho azúcar, es normal que estés nervioso. Empecemos a vincularlo. Y Ujú. empezamos a vincularlo y no porque te lo diga yo, míralo con tus datos, mira el patrón de comida esta semana, mira tus niveles de ansiedad. Eso el algoritmo va a ayudar justamente a que toda Ujú. esta magia se produzca, complementando evidentemente la psicoeducación del profesional, ¿no? Y justamente dentro de lo que fue el proceso, ¿no?, de diseño del software, lo tomamos en cuenta como un pilar central de dar respuesta a esas preguntas que suelen tener los pacientes, ¿no?, cuando llega a la consulta. Lo primero de ¿qué me está pasando? Luego, durante el tratamiento, si estoy mejorando, si estoy alcanzando mis objetivos. Y finalmente, ¿cuándo necesito ya terminar el tratamiento? Entonces, dando respuesta a esas preguntas, se diseñó también la parte de usuario del paciente, ¿no? El portal del paciente, donde pueden tener una visión muy clara, muy transparente, como decía Pablo, de sus necesidades y de lo que se está desarrollando durante el proceso terapéutico. Nosotros nos lo imaginamos así, nos imaginamos la sesión como tú haces tu sesión de terapia como siempre, pero igual que el médico a veces gira la pantalla para enseñarte la radiografía, te señala, y hay momentos donde discutís en torno al dato, pues algo Ujú. parecido, lo que pasa es con lo nuestro, tú lo giras, veis cómo estás progresando, ya has cumplido tarea para casa, mira cómo esta semana que has hecho el ejercicio todos los días, mira, date cuenta cómo ha bajado aquí este nivel, ¿te das cuenta? Lo usas Ujú. en tu psicoeducación, luego tú haces lo terapia, o sea, realmente es para potenciar lo que harías normalmente o que a veces los psicólogos lo hacemos graficando, ¿no? Yo en mi consulta, pues recojo el parámetro de conducta y se lo voy graficando cada semana y le voy dando la Ujú. gráfica. Yo creo que es momento de evolucionar eso, ¿no? Yo os tengo que Bueno, decir que además del potencial que tiene obviamente de impacto clínico, y ahí lo voy a decir yo, que si no suena feo, y hemos hecho un trabajo en el diseño maravilloso, porque el software es muy, muy amable en su estética, pero también en el lenguaje que se utiliza ujú. para el paciente, para que sea realmente un espacio placentero donde cuidar su salud mental. Hombre, yo es que me voy a quitar la gorra de MDA, me voy a poner la gorra de paciente, ¿vale? Entonces, yo como paciente, si puedo, o sea, imagínate, llevo, no sé, 3 meses, ¿no?, yendo a consulta. Hasta el día de hoy, pues bueno, subjetivamente sí me puedo sentir mejor, veo yo, vale, me he mejorado ciertas cosas, de ciertos hábitos, pero no, aparte de eso no tengo, o sea, no tengo más datos, ¿no? No tengo, como decía antes Pablo, mi análisis de sangre donde diga, vale, has bajado el colesterol. Perfecto, cógelo. Ahí está, es un dato objetivo. Entonces, yo como paciente, si después de 3 meses me veo cómo llevo mi evolución, o sea, de la ansiedad, por ejemplo, pero a lo mejor me sigo sintiendo más cansado y veo que digamos, ese problema viene de otra parte. A lo mejor ya no viene de la ansiedad, sino viene de otras partes que no me había ni planteado al principio. Y he mejorado la parte de ansiedad, pero tengo que mejorar otras cosas. Entonces, yo creo que como paciente, tener acceso a esa información, ¿no? Lo que decía antes, empoderar al paciente, va a ser clave en la transformación de la psicología, yo creo, de la psicología clínica, ¿no? O sea, yo desde el punto de vista de paciente, ¿no? Sí, Que me pongo también esa gorra, y claro. desde el punto de vista del Eso. profesional, no te tengo que vender nada, es sencillo. Muchos profesionales tenemos esa sensación. Cuando nuestros pacientes remiten la sintomatología, aunque todavía queden procesos de base que tienen que trabajar, de su estima, de su self, de distintos tipos, ¿no? Estilos cognitivos, ¿no? Muchas veces cuando el síntoma remite, muchos desaparecen. Esto realmente es una forma más fácil de decir, oye, es verdad, la ansiedad está bajando, pero te das cuenta que el sentido vital sigue bajo, que todavía son cosas que potencialmente sería necesario trabajarlas si te quieres ir desde un punto de vista preventivo para el futuro, ¿no? Entonces, incluso ese diálogo es mucho más cómodo, ¿no? Donde es, oye, esto todavía queda por trabajarlo. Has hablado tú, Guillermo, justo sobre eso, ¿no? De mirar hacia el futuro de la salud mental y utilizar la tecnología para ello. Em, para vosotros, ¿cuál va a ser
tanto con este avance como con muchos otros, como puede ser el uso de realidad virtual, precisamente ahora a través, por ejemplo, de las gafas de Apple, que es como la última, la última noticia de nuevas tecnologías, ¿no? En cómo entendemos la salud mental ya como sociedad, porque, por ejemplo, con los psicólogos en España, en los últimos años ya ha habido algunos referentes en este tema, en el tema de la supervisión, en el tema de la monitorización constante, gente como Alberto Jimeno o otro tipo de profesionales que planteaban precisamente esto mismo que decís vosotros, que planteáis vosotros, pero no con el uso de IA, sino con el uso de test en una aplicación. Es decir, cómo ese desarrollo de IA puede mejorar la idea de pasar el mismo test todo el rato. Bueno, si queréis puedo empezar yo y luego dejo paso a los profesionales, que porque da para debate, yo creo, esta pregunta, ¿no? Pero yo creo que ahí está una de las cosas que no nos damos cuenta y el futuro, o sea, el futuro de la IA, de las tecnologías, en Europa está limitado. Me explico. Está limitado porque tenemos ciertas normas que llevan su privacidad y que nos van a permitir hacer ciertas cosas. Y de ese marco no nos vamos a poder mover. ¿Qué pasa? Estados Unidos y China, por ejemplo, no tienen esos marcos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a desarrollar en Europa ciertas herramientas para usarlas? ¿O no vamos a poder llegar a la misma tecnología que va a desarrollar Estados Unidos y China y nosotros como europeos vamos a tener que irnos hacia sus soluciones porque son más baratas, más económicas, por el simple hecho de que ellos han podido hacer otro tipo de producto dentro de unas regulaciones, de un marco regulatorio muy diferente? Yo a lo que voy me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? de cómo el marco regulatorio va a afectar a ese futuro dentro de la salud, no solo en la psicología, sino en la salud en general, ¿no? Y todo el tipo de soluciones que vamos a poder llegar. Entonces, siempre teniendo eso en cuenta, dentro de unos marcos regulatorios específicos, yo creo que hacia el tema de la IA sí que puede tener un gran cambio en todo, o sea, no solo en psicología, sino en todo, ¿no? La realidad virtual, yo desde el punto de vista como paciente, sí está guay, increíble, pero no sé cómo me va a ayudar Tiene eso, un ¿no? nivel de Específicamente. accesibilidad también O bastante. sea, incluso hay soluciones, o sea, ese contacto humano tan importante en psicología. En muchas otras ambientes ya ese contacto se lo han eliminado. Por ejemplo, soporte en empresas de, yo que sé, manufactura, por ejemplo. Soporte ahora primero, ¿qué es un chat. Es un chat, es un bot y al final, si tal, te pone con la tipo de persona de soporte. Pero va a pasar lo mismo en psicología, que vamos a tener chat, IAs, hasta que porque estoy súper mal, me va a la persona. Pues no, o sea, ahí dejo el debate abierto para los Yo creo, profesionales. yo creo que Guille está dando con un punto muy crucial, ¿no? Y es uno de los grandes miedos de nuestros colegas, ¿no? La IA como apoyo a la terapia o la IA como sustitución al terapeuta, ¿no? En Medea lo hemos tenido claro desde el principio. Nosotros entendemos la inteligencia artificial como un copiloto, como alguien que te acompaña, como el GPS podría ser en tu vehículo. También es verdad que estamos teniendo muchos ejemplos de la IA reemplazando al profesional, donde tú ya haces la terapia directamente con un chatbot empático, que está programado para ello y donde el profesional entraría en un segundo o en un tercer lugar, pero donde tu primera interacción no es con el profesional. Nosotros hemos hecho una apuesta distinta, ¿no? Que es la IA como copiloto, ¿no? Por responder vuestra pregunta, ¿no? De todas las revoluciones tecnológicas, todas son necesarias, ¿no? Es verdad que algunas han venido con más hype y luego se desinflaron, ¿no? Yo recuerdo la época en España donde la realidad virtual dio duro. Recuerdo que en las consultas iban comerciales, te vendían gafas, ¿no? Y mucha gente lo adoptó, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos, no malinterpretéis, sobre los beneficios de la realidad virtual en las fobias, ¿no? Y en algunas patologías. Es verdad que la adopción ha sido más moderada de lo que parecía en origen. Yo ahora estoy haciendo un ensayo clínico participando en una cosa de realidad virtual, o sea que es una cosa que conozco bien. Pero es verdad que yo recuerdo hace años que se pensaba que eso iba a cambiarlo todo, ¿no? No sé si tenéis el recuerdo, ¿no? Sí, Que sí. las gafas de realidad virtual iban a cambiar la terapia. Bueno, hay muchos centros que las usan, tal vez menos de los que a lo mejor empezaron usándola, eso no lo sé, no tengo datos exactos, ¿no? Ahora, yo no tengo ninguna duda, de todas las revoluciones tecnológicas en salud mental, la inteligencia artificial de todas ellas va a ser la que no tenga parangón, no va a tener precedente, porque nosotros tenemos una ciencia basada en predicciones, predecir qué diagnóstico tiene la persona, predecir qué servicio necesita, predecir qué profesional es el mejor para él, predecir qué tratamiento es el que mejor se adopta a él.
nuestra ciencia es predictiva en todos los sentidos. Entonces, la ayuda a los datos, ayudando a mejorar nuestras predicciones, a ver, todos los desarrollos tecnológicos son importantes, no me malinterpretéis, pero sin duda alguna yo creo que esto es una revolución que no se ha visto precedentes anteriores. Como está pasando en medicina, ¿eh? También es que tenemos un precedente. Todos los hospitales ya tienen IA en la mayoría de servicios. Bueno, yo creo que una cosa que se nos ha pasado así por alto, pero que no es futuro, o sea, ya está pasando, que son ¿cómo se dicen? Los digital therapeutics en español, como... Sí, en España todavía no podemos darle el claim, ¿no? El intento del uso de la tecnología de tratamiento, pero son las herramientas digitales, programas o sesiones digitales autoadministradas o guiadas por un profesional que tienen esa intención, ¿no? de tratamiento. ¿Cuáles pueden ser programas ya muy validados para, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, que están ya muy estudiados y que en países europeos como Alemania ya tiene un path regulatorio que lleva... UK sobre todo, ¿no? Claro, Bueno, ellos tenemos colegas incluso en Estonia que están haciendo dispositivos médicos para salud mental de niños en formato videojuegos. O Sí, sea, sí. muy o sea, prometedores. eso es muy prometedor, eso es una tecnología muy prometedora también. Y en la Universidad Complutense, evolución de la inteligencia con videojuegos. Exacto. Pero ¿a qué nivel tú puedes escalar eso para que llegue accesible a todos los niños de España? ¿A qué nivel están protegiendo los datos como lo quiere la Unión Europea? Es que hay tantas capas. Esa Nosotros, pregunta solo le haría para un programa entero, yo creo. sí, a nivel regulatorio, tengo que decir también para las personas, ¿no? que nos estén escuchando y no lo conozcan muy bien, porque yo, en mi caso, cuando empezamos con Medea, no lo tenía muy claro, ¿no? Toda solución tecnológica, según el intento de uso de la tecnología, pues tiene que pasar por un path regulatorio, ¿no? Entonces, estar evaluado por expertos para ver si la tecnología realmente está haciendo acciones que puedan tener algún tipo de daño o de consecuencia negativa para la persona. Y todo dispositivo médico, entonces toda tecnología que tenga un intento de tratar, ¿no? a cualquier tipo de patología, pues en este caso en salud mental vemos que hay una falta de dispositivos médicos. Hay muchísimas aplicaciones, Eso es muchísimas muy Completamente. importante. digitales que están enfocadas al bienestar, pero realmente cuando se trata de tratamiento de dispositivos médicos vemos que ahí hay una barrera. La barrera que, por supuesto, ahora viéndolo desde dentro, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, pero también con la financiación necesaria para poder sostener lo que es un dispositivo médico que cumpla con toda la regulación, con la normativa, Ciberseguridad. y de ciberseguridad, que para nosotros ha sido también También bueno, aprendimos un mucho, ¿no? objetivo Nosotros desde el principio, sí. tuvimos mucha suerte porque de las primeras cosas de los primeros pasos de Medea, nos clasificamos para un gran proyecto europeo, ¿no? Fue financiado por los fondos Horizon 2020, ¿no? Y entonces estuvimos danzando, como quien dice, por países europeos, conociendo los marcos regulatorios, estuvimos formándonos en cursos también en Estados Unidos sobre la importancia de la protección de datos, la ciberseguridad y qué es lo necesario para que un dispositivo de este estilo se convierta en el estándar y no en otra app más para descargarte la App Store, que está bien, pero no cubre las necesidades que realmente el profesional tiene en su día a día. Claro, que realmente haya una transformación. Yo creo que hemos visto un poco a lo largo del episodio, ¿no? Esos ingredientes que habéis metido ahí que son muy interesantes. Por supuesto, nosotros lo hemos comentado aquí en el podcast, en programas, ¿no? relacionados con la inteligencia artificial, esa visión que tenemos nosotros también de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Efectivamente. De apoyo. Claro, de apoyo y que siempre al psicólogo le va a quedar explicar el porqué de la conducta, ¿no? Porque efectivamente de los datos podemos sacar relaciones, podemos sacar cosas muy interesantes, pero siempre está ese porqué, ¿no? Que también es la interpretación, ¿no? que podemos dar. Y sobre todo también, bueno, ponemos la visión en los pacientes, ¿no? Y que esta gran transformación no es solo de los psicólogos, sino que también les pertenece y tienen que ser partícipes de todo esto desde un punto de vista casi protagonista, ¿no? Os queremos agradecer, Sara, Pablo y Guillermo, que os hayáis pasado por Sonidos de Psicología. Ha sido una experiencia, la verdad que para nosotros muy enriquecedora. Y antes de iros, si queréis dejar un poquito un mensaje, un take-home message para que se los lleven nuestros oyentes acerca de, bueno, de los retos, de las oportunidades que hay, ¿no? de qué se viene, etcétera, para que estemos todos atentos. Perfecto, pues voy a utilizar este pequeño espacio que tenemos, ¿no? para deciros que el día 12 de marzo a las 12 vamos a presentar
Bueno, vamos a dar respuesta en realidad a una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con la IA en psicología en España? Entonces, para descubrir un poco más sobre estos 2 años, ¿no?, que os comentamos de investigación por Europa y en España, que hemos hecho revisando, aplicando y mejorando la situación de la IA en el campo de la psicología, pues os esperamos de la mano del COP de Madrid para estar juntos durante 2 horas y no solo hablar de tecnología, sino probarla de primera mano, donde vamos a dar la oportunidad a las personas que puedan asistir de forma presencial de utilizar de primera mano, vais a ser los pioneros, nuestra tecnología, que finalmente después de 2 años de mucho desarrollo, validación y mucho cariño en este proyecto, pues toma luz y queremos saber realmente por parte de los profesionales sus opiniones, ¿no? Y tener también una conversación sobre IA, tecnología y especialmente lo que más nos importa, salud mental. Yo sí que también me gustaría terminar con una oportunidad que creo que puede ser súper interesante y creo que a todas esas nuevas generaciones que ya se están formando, ¿no? Que están terminando sus másters clínicos, sus grados de psicología, que se animen a investigar un poquito más de la inteligencia artificial, que lo vean como una herramienta, no como un problema, y que empiecen a formarse. O sea, al final es todo conocimiento, ¿no? Y cómo usar las herramientas de inteligencia artificial y no de inteligencia artificial, sino de tecnología en general para su propio beneficio, ¿no? Yo creo que hay toda una nueva generación que sigue creciendo, ¿no? Que es estupendo que haya más psicólogos, cada año salen más personas y aquí en España tenemos muy buenas, yo creo, ¿no?, carreras de psicología, muy buenas universidades. Así que se animen y que empiecen a investigar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pablo? ¿Algo? La verdad es que hablan también que tengo poco que complementar, ¿no? La verdad. Eso nos pasa a nada, nosotros cada vez que nada, viene lo Abrils. único que deciros, completando lo que dice Guille, ¿no? Yo este año, por ejemplo, estoy impartiendo, yo creo que la primera asignatura en España en la Universidad de Villanova sobre inteligencia artificial en psicología, que se la damos a alumnos de tercero. El interés de los alumnos es imparable. Yo sé que los profesionales de ahora pueden tener más o menos dudas y habrá cosas en su práctica clínica que tendrán que adaptar posiblemente para potenciarse con todo esto, como ha pasado en otras ocasiones, ¿eh? Pero las nuevas generaciones en este sentido cada vez lo tienen más claro. La mayoría de los trabajos de universidad lo hacen con ChatGPT, usan las IAs para diseñar nuevas imágenes, y eso ayudarles en sus exposiciones, en sus interacciones con el paciente, ¿no? Entonces yo creo que eso es mi sensación cuando yo interactúo con los futuros terapeutas, es que es algo que es un imparable. Ahora nuestro legado y nuestro trabajo es hacerlo seguro, ¿no?, y hacerlo bien. Bueno, yo he trabajado en diferentes industrias y la frase que más he escuchado es, mira, la IA no va a reemplazar a la persona. Va a ser la persona que utiliza la IA de una manera correcta la que va a reemplazar a otras personas. Y eso lo he escuchado en todas las industrias. Así es. Bueno, pues con estos mensajes creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, por reuniros con nosotros. La verdad es que es una charla estupenda y sobre todo muy reveladora en muchos aspectos. Así que muchísimas gracias y pues eso, el 12 de marzo espero que mucha gente pueda probar. Nos vemos, ¿no? Estáis invitados, chicos. Hombre, sí, Esperamos nosotros veros ahí. estaremos seguro. Así que, y aquí en el podcast, pues y hasta la próxima que nos invitéis, aquí volvemos, si os ha gustado. Fantástico. Pues muchísimas gracias, chicos, de verdad, y un saludo a todos. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.